dando una conferencia gratuita con respecto a los primeros auxilios, ya sea una clase teórica que vamos a realizar el día de hoy y la clase práctica que se va a ejecutar el día de mañana en el polideportivo. Así que los esperamos el día de mañana. Espero que la aprovechen. El disertante que tenemos hoy día es una muy buena persona explicando con respecto a primeros auxilios, sabe un montón de teoría, de práctica, entonces aprovechen a preguntar cuando puedan, levanten su manito aquí en el Meet y se les va a estar respondiendo a toda duda que puedan tener. Estamos aquí para ayudarles, a capacitarlos también, tanto de manera práctica como teórica, y aprovechen estas actividades que se están realizando por semana facultativa y las demás que vienen. Bien, para continuar con la reunión del día de hoy, se los presento al disertante. Su nombre es Jonathan, ¿no? Él nos va a estar colaborando con respecto a la clase teórica del día de hoy. Buenas noches, Jonathan. Muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. En un momento voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se observa. Se observa. ¿Se logra ver? ¿Sí? Ya. Mi nombre es Jonathan Camacho Rojas. Yo he estudiado igual y he hecho cursos en paramédico. Fui brigadista en la Brigada Máquina Solidaria, en la Cruz Roja, en la Cruz Verde. He participado igual en diferentes brigadas, no solamente de la universidad, como la Brigada de Medicina de la UAGRM, o la Brigada de Enfermería de la UAGRM, o la Brigada Gabrielito en la época de la pandemia. También he participado en el tiempo de pandemia como brigadista. He ido a más de 6 provincias alejadas. Le digo más porque ya no recuerdo muy bien por el viaje, pero fue de fortalecimiento no solamente en conocimiento, sino también para poder ayudar a otras personas. En esa época no había una persona que quiera ir a ayudar. Entonces, de esa manera uno va formándose, ¿no? Bueno, también en la parte académica en la universidad he sido auxiliar de histología, embriología médica de la carrera de medicina de nuestra prestigiosa universidad, en la carrera de farmacia, auxiliar de anatomía micro y macroscópica, auxiliar de bioquímica médica y medicina, y actualmente estoy culminando por acabar el internado rotatorio de la carrera de medicina en el Hospital Municipal Bajío del Oriente. Entonces, de esta manera vamos a irnos a un avance más que todo de reconocimiento, porque el día de mañana va a ser la práctica. Y lo que me interesa es que ustedes puedan aprender algo no solamente largo, porque si yo les muestro todo el temario, no vamos a lograr acabarlo. Porque solamente hablar de RCP son más de 80 páginas, ¿no? Yo les hablo, por ejemplo, del BLS o el ABLS, no sé si alguien ha escuchado eso. Entonces, o el RCP de calidad. Entonces, hay muchas cosas que son superficiales, pero vamos a tratar de unirlo para que sea fundamental en nuestro estudio, ¿ya? Pero para poder empezar con los primeros auxilios, nosotros tenemos que reconocer qué son los primeros auxilios. No sé si alguien de aquí me pueda decir qué significa primeros auxilios para usted,
para cuando escucha primeros auxilios. A esa persona se desmayó, hay que darle primeros auxilios. Esa persona se está moviendo raro, parece una epilepsia. Esa persona se ha atragantado. Entonces, ¿quién me puede decir qué es primeros auxilios? Vamos, chicos. Esta clase, más que todo, igual necesito que interactuemos, porque no solamente es hablar, sino también que ustedes me lleguen a consultar, me lleguen a decir su respuesta, y si en algún momento no concordamos, hay que sacar la verdad para poder fortalecer la respuesta, porque quien ustedes van a atender no va a ser a un muñeco, va a ser una persona real, que posiblemente no sea una persona extraña, por ahí es su mismo familiar. ¿Quién se anima a decirme qué son los primeros auxilios para usted? A ver. Puede ser atender de forma inmediata a una persona que está pasando por una situación de emergencia. Perfecto. Ya, me encanta cuando ustedes dicen en una situación de emergencia. Hay la palabra emergencia y urgencia, ¿no es cierto? Entonces hay que saber reconocerlas. Pero ahorita no vamos a manejar estos dos términos. Vamos a manejar el término de primeros auxilios. Por eso dice primeros, ¿no es cierto? Es lo primero que nosotros debemos hacer. Y auxilio, ¿de dónde viene? De poder acudir. Pero siempre esto vamos a manejarlo en 3 parámetros que en un momento les voy a decir. Pero los primeros auxilios que son los cuidados inmediatos, o sea, instantáneos, adecuados, ¿ya? Para poder realizar un accidente o prestar en una enfermedad, o sea, para poder estar ahí y solucionarlo en pocas palabras, ¿ya? Entonces, esos son los primeros auxilios. Ahora, ¿cuáles son los pasos para un buen primeros auxilios? Con los primeros auxilios lo vamos a dividir en obstrucciones aéreas, lo vamos a dividir en RCP, lo vamos a dividir también, por ejemplo, en situaciones de hemorragia, situaciones de quemaduras. Pero, ¿qué es lo primordial? Proteger. ¿Ven mi manito que se mueve, chicos? ¿O le pongo algún color o algo? ¿Pueden verlo? ¿Mi mouse? ¿Me confirma? Sí se ve. Ya. Entonces, lo primero es proteger, ¿ya? O sea, protege. ¿Y a esto qué es? Proteger a uno mismo, ¿ya? ¿Por qué dice a uno mismo? Porque, por ejemplo, yo les doy una situación así que me ha sucedido. Un accidente, por ejemplo. Así, sencillo, un accidente de moto. Ustedes están en el micro, la 79 en la amarilla, el micro está yendo a una velocidad de 70 kilómetros por hora, no está tan fuerte, pero hay una moto al lado derecho cerca de la acera que quiere sobrepasarlo, el micro quiere parar, ¿y qué pasa? El de la moto frena, al frenar se desestabiliza su moto, cae al piso, rueda y queda parado, o sea, quieto, sin ningún movimiento. Ahí, por ejemplo, y en media avenida, por ejemplo. Entonces, ustedes, por ejemplo, como conocimiento de los primeros auxilios, primero es protegerse a uno mismo. Ustedes no pueden acudir directamente, se cayó en un accidente en media avenida donde hay tránsito, acudir a esa persona, ¿ya? Ahí lo que primero ustedes tienen que hacer es proteger su vida, ¿ya? Porque si ustedes van a socorrerlo y hay bastantes vehículos, ustedes mismos pueden salir lesionados, ¿ya? Pueden ser la siguiente víctima de lo que ha sucedido. Entonces, primero ustedes se tienen que proteger. Entonces, existen diferentes maneras de poder acudir al llamado. Por eso dice atención en emergencia. ¿Está bien? Ahora, el siguiente paso, avisa. Ustedes tienen un teléfono. No solamente va a estar una persona. Normalmente cuando hay un accidente, ustedes mismos me lo van a decir. Siempre hay uno que saca el teléfono. Perdón si no puedo prender mi cámara, chicos. Estoy en el hospital y si prendo mi cámara se me va la señal. Pero imagínense, ustedes están en un accidente, siempre hay una persona que saca de su bolsillo su teléfono y empieza a grabar. O otra persona que empieza a querer hacer un live o por el estilo. O sea, en vez de poder llamar al sistema de ambulancia en un centro de salud más cercano, ustedes lo que hacen, no ustedes, perdón, las personas externas, porque todas las personas que estamos en esta clase están dedicadas a poder ayudar a los demás, a poder ayudar a una persona que sí lo necesite. Entonces, ustedes deben avisar e informar en el momento exacto. Si ustedes, por ejemplo, van y ya, ustedes tienen conocimiento de los primeros auxilios que vamos a avanzar hoy día y mañana van a poner en práctica, ustedes deben acudir, pero deben decir a la persona que está cerca, llama a tal lugar, llama a tal número, al 110, 111. Entonces, ustedes tienen que ser los que dominen como líderes el escenario. ¿Está bien? Y lo tercero, socorrer. Entonces, brindar ya los primeros auxilios, ¿está bien?, en esa persona, ya sea una obstrucción de vía aérea, porque se atragantó,
ya sea una epilepsia porque estaba bajando de las gradas de la facultad, no sé, de enfermería y se cayó, entonces poder acudir. Por ejemplo, es muy diferente un accidente de moto en una avenida de mucho tráfico a un accidente en unas escaleras que cae en la planta del piso y donde no hay mucho movimiento, no hay vehículos, entonces es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que saber diferenciar protege, avisa y socorre. ¿Está bien? Primero proteger su vida, avisar a algún número de alguna persona que tenga el conocimiento y tenga las herramientas necesarias para poder acudir al momento y si es necesario ustedes hacer lo que es el soporte vital, o sea, los primeros auxilios. ¿Está bien? Ahora, lo que son signos y síntomas lo vamos a pasar súper rápido, ¿ya? Síntomas son subjetivos, ¿ya? O sea, lo que nos expresa el paciente. Ay, me duele la cabeza, ay, siento que estoy mareado, ¿ya? A cambio, los signos son objetivos. O sea, puedo medir yo la temperatura, puedo medir yo la saturación, ¿está bien? Puedo medir la frecuencia cardíaca, puedo medir la frecuencia respiratoria, los signos vitales, ¿ya? Pero tenemos que saber que a veces existen enfermedades que una persona, por ejemplo, les menciono esto, hay personas en nuestra universidad que toman medicamentos para que no ocurra una epilepsia, pero ¿qué pasa si esa persona no toma su medicamento? Le va a dar una crisis epiléptica, ¿ya? O, por ejemplo, personas que tienen que consumir salbutamol para que sus vías aéreas no se cierren, ¿ya? No haga una broncoconstricción. ¿Y qué pasa si hace una broncoconstricción? O sea, imagínense que ustedes cierran su puño, ¿no es cierto? Esa es una broncoconstricción, se cierra. Entonces, imagínense que pasa eso y no tienen su medicamento cerca, entonces va a tener todos los síntomas y signos de que está bajando de lo fisiológico ya a lo anormal o patológico, ¿ya? Esto de los signos vitales lo vamos a pasar un poquito, pero más adelante lo vamos a aprender, ¿ya? Bueno, vamos a irnos directo a hemorragia. En cada una de ellas vamos a poder desenglobar. Hemorragia, ¿qué es la hemorragia primero? ¿Ya? ¿Y cuáles son los tipos? Una hemorragia, chicos, vamos a diferenciar muchas veces de qué lugar también es. Por ejemplo, para una hemorragia hay que diferenciar si ha tocado una arteria, una vena o un capilar. ¿Cómo diferencia una arteria? No sé si ustedes han visto Los Simpsons, cuando Homero agarra el cuello de Bart, ¿no es cierto? Y le corta, a veces hay una parte donde le corta el cuello, o en escenas le cortan el cuello, y cómo es el chillete del cuello, o sea, cómo es la sangre del cuello, dispara para arriba, ¿no es cierto? Para arriba, para arriba. Esa es una ya hemorragia que está pasando por un corte de una arteria. Es como si fuera un chillete como de carnaval, ¿no es cierto? Ese ha cortado una arteria. Pero si la sangre empieza a esparcirse alrededor y no empieza a hacerse como chorro, es venosa. Y si, por ejemplo, yo me estoy rasurando, ay, me corté, por ejemplo, parte del labio, y se hace una pequeña manchita, pero se detiene. A cambio, la venosa, como la arterial, no se va a detener si uno no interactúa. Por ejemplo, en el capilar uno hace presión y a los segundos ya deja de sangrar. A cambio, la venosa y la arterial es diferente, ¿ya? Bueno, una hemorragia es la pérdida de sangre a través de los vasos sanguíneos que se cortan, rompen, golpean o perforan diferentes causas, ¿ya? Ya hablamos de los tres, que era arterial, venosa y capilar. ¿Está bien? Hay hemorragias externas, por ejemplo, un sangrado de la nariz, como también hemorragias internas que se localizan, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, me encanta decir ejemplos de vehículos, de accidentes, porque, por ejemplo, quiero saber aquí, por ejemplo, ¿quiénes aquí manejan motocicleta? A ver, ¿quién de aquí maneja una moto? ¿Quién maneja moto aquí? A ver, dígame. Yo. ¿Quién maneja moto por acá? Yo. Ya, a ver. Le pregunto a esa persona que me dijo yo, en todo el tiempo que ha estado manejando moto, ¿cuál ha sido el mayor de los casos o mayor de las veces que ha visto de accidente? ¿Entre vehículos o moto? 4. En los accidentes, ¿cuál ha visto más? ¿Vehículos o motos en accidentes? Moto y micros. Exactamente. La primera posición que tienen los accidentes de tráfico son
por las motocicletas, ¿ya? Las motocicletas tienen una gran parte de fracción de índice de accidente. O sea, que una persona que maneja vehículo a una persona que maneja motocicleta, ¿cuál tiene mayor índice de tener un trauma? O sea, tener un accidente, la motocicleta. No porque digo que no manejen bien, no porque no digo que haya una buena señalización, porque los estudios han mencionado que no solamente por manejar uno bien, hay otras personas alrededor con otros tipos de vehículos, de material, que pueden llegar a que esa persona pueda fallecer en la motocicleta. Uno por el casco, uno por los materiales que tienen de protección, porque la moto no tiene blindaje, ¿no es cierto? Entonces, hay mayor índice de esto. ¿Y esto por qué me interesa en la hemorragia? Porque existen hemorragias internas que uno debe reconocer. Cuando ustedes vean un paciente que tenga un accidente en avenida, en vehículo, en moto, ustedes no pueden hacer movimiento del cuello. Ustedes no pueden hacer un movimiento brusco de alzarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay hemorragias internas, hay fracturas internas, que vamos a hablar de fracturas igual, y eso va a dañarme más a la persona, ¿ya? Que poder ayudarla, ¿ya? Pero vamos a pasar rápido para ir avanzando. Pero en pequeñas palabras, si ustedes, por ejemplo, tienen lo que es una persona que tiene un corte, por ejemplo, están en la calle y ven a una persona en bicicleta, se choca con, no sé, un poste, cae al piso, tiene una rajadura a nivel de la cabeza, con la frente, hay bastante sangre, al parecer es venosa. Ustedes lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? ¿Ya? Ejercer una presión sobre la herida, ¿ya? Con apósito. Mejor si son paños limpios, chicos. Mejor si son paños limpios. Yo sé que en ocasiones, por ejemplo, no van a encontrar cosas estériles para poder colocar apretándolo como en esta manera directa, ¿ya? O, por ejemplo, en extremidades, levantándolo y luego hacer una presión, ¿ya? Pero si ustedes llegan a tener alguna hemorragia, lo primero que ustedes tienen que hacer es mejor si buscar algún material textil, ¿ya? Mejor si es limpio, no sucio, y colocarlo en esa zona, mejor si ustedes lo mojan, ¿ya? Y colocarlo en la zona y hacer una presión. Si ustedes destapan esa presión que ustedes ya hicieron por varios segundos o minutos, va a volver a ser un sangrado, ¿ya? Deben apretarlo y llevarlo a su centro de salud. En ese mismo momento hay que analizar si es una herida para hacer sutura, hay una herida para poder ver, implementar lo que son diferentes vacunas como el tétano, porque ustedes imagínense que esa persona no tenga una vacuna contra el tétano y justamente hay que iniciar. Por eso siempre en cada ocasión hay que llevarlos a un centro de salud. Pero si a ustedes les toca un paciente con alguna herida, con bastante sangrado, ustedes lo que tienen que hacer es buscar una toalla, una polera, algo textil limpio y hacer presión sobre la herida. Pero siempre y cuando antes mojarlo, ¿ya? Si ustedes pueden mojarlo, si no encuentran, ¿por qué no digo si pueden? Porque muchas veces uno de los accidentes no lo piensa, no está preparado y hay que utilizar lo necesario para poder ayudar, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre hasta el momento de hemorragias? ¿No? ¿Podrías repetir, por favor, sobre las extremidades? Ya. Hay dos formas, por ejemplo, en las extremidades, uno puede ser, si la herida es pequeña, mejor es una presión directa, pero si la herida es más grande de lo normal, por ejemplo, mide más de 6 centímetros. Por ejemplo. A ver, les voy a poner un caso interesante. Era una persona, me acuerdo que me llevó a mi centro de salud, una persona que estaba cortando pasto con esas moladoras, pero la ocasión es que él, al querer alzar, creo que era una bolsa, mencionaba, su colega de al lado no se fijó al doblar y ¡zah!, le cortó parte del dedo índice llegando cerca a la muñeca. Imagínense unos 4 centímetros, pero bastante profundidad. Ahí, ¿cómo es la sangre? La sangre, ahí hay vasos de arterias y venas. Entonces, lo primero que hay que hacer así es un vendaje, ¿ya? Es un vendaje, no de presión brusca, ¿ya? Es un vendaje relativamente con una presión leve, ¿ya?
¿Por qué les digo leve? Porque si usted hace una presión fuerte, pueden dañar otras estructuras. Y si en lo posible ustedes tienen suero fisiológico, que el suero fisiológico viene de 0,9% en 1000 cc, ustedes deben echarlo en ese paño limpio y colocarlo sobre la herida y envolverlo, ¿ya? Como está en este caso. ¿Está bien? Ahora, si la herida, por ejemplo, es en el antebrazo o el brazo, pueden hacer lo que es una flexión para arriba para poder ayudar a que no sangre demasiado. Pero lo importante aquí no es el movimiento, ¿no? Sino es la posición que ustedes tienen con los apósitos. De ahí, si ustedes me preguntan, ¿hay que hacer algo más si existe alguna hemorragia? Ustedes no pueden hacer algo más. ¿Por qué? Porque no tienen los materiales necesarios para poder utilizarlo. Pero con simplemente hacer esto, chicos, ustedes están ayudando a esa persona a que no tenga una hemorragia masiva, a que esa persona no pueda perder demasiado sangre. Y si ustedes saben, si una persona pierde demasiado sangre, hay que ponerle paquetes globulares. Si esa persona se desmayó y está sangrando, entonces conlleva hasta la muerte de la persona porque se está haciendo una hemorragia. ¿Ya? Entonces ustedes con un simple hecho, miren, están salvando una vida. ¿Está bien? Ahora los torniquetes, los famosos torniquetes. Una persona que tiene una cortadura, por ejemplo, de un brazo, que no creo que les llegue a suceder en la ciudad, puede ser afuera en el campo, ustedes pueden utilizarlo, los torniquetes, ¿ya? Pero tienen que tener bastante cuidado, ¿ya? Porque hasta incluso si ese brazo, por ejemplo, está más arriba, o el torniquete está más arriba del brazo, ustedes pueden llegar a cortar el riego sanguíneo de la extremidad y aún hacer menor el corte. O sea, van a tener que hacer, perdón, mayor el corte. Y van a tener que perder más pieza anatómica de esa persona. Ya hay que tener bastante cuidado. En estas ocasiones, lo que ustedes pueden hacer si no tienen materiales es utilizar el torniquete. ¿Ya? Sí, en un corte de un brazo, de una pierna, pueden utilizar el torniquete, ¿ya? Alrededor de unos 30 centímetros de la herida, siempre y cuando hay que ver por qué sucedió. Un accidente, fue por una máquina, ¿ya? Y hay que analizarlo, ¿está bien? Por eso el día de mañana tienen esa práctica, porque el torniquete actualmente ya no se usa de esa tal manera. Se hacen presiones con el apósito y pueden salvarse más parte de la extremidad. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta sobre hemorragias? ¿Dudas, consultas? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? No se preocupen, chicos. Me gusta cuando preguntan, hablan, porque así sé que están atentos, ¿ya? Cualquier pregunta es válida. Bueno, vamos a hablar sobre las fracturas, esguinces y luxaciones, ¿ya? Esto es lo que más van a ver, ya sea dentro de la universidad o dentro de la ciudad. ¿Está bien? Bueno, vamos a resumirlo súper rapidito. ¿Qué son las fracturas? ¿Ya? Es la pérdida de continuidad del hueso. Hasta ahí. ¿Está bien? Ya sea intra o extra. ¿Ya? Intra o extra. O sea, abierta que sobresale de la piel o interna. Aquí, por ejemplo, una fractura de fémur. Aunque no me lo crean, chicos, a mí me ha llegado un joven de 24 años. Él estudiaba en la UDABOL. Él estaba yendo a dar su examen. Estaba en su sexto semestre de ingeniería. No me acuerdo qué ingeniería estaba. O creo que estaba en medicina. No recuerdo bien. Pero él bajando del taxi se tropezó y al caer del taxi, él sintió un dolor demasiado fuerte en la pierna derecha. Y él empezó a caminar, pero al querer caminar, sintió ¿cómo podemos decirlo? Un dolor tan inmenso y además sintió un bulto de su pierna y claramente ya no pudo caminar, se tiró al piso, lo vieron sus amigos, no supieron qué hacer, lo subieron a un vehículo que era de su cuñado, lo trajeron al centro de salud, llegó al centro de salud, su cuñado lo quería bajar del vehículo, pero él al parecer estaba con pantalón negro y uno a veces cuando tiene ropa
no se va a notar siempre, ¿no es cierto? Por eso hay que inspeccionar, hay que ver primero. Entonces, él tenía una fractura de fémur, chicos, una fractura de fémur, y me van a decir, ¿cómo va a tener una fractura de fémur si se cayó de un taxi? O sea, saliendo de un taxi, estaba sentado en el taxi. No son ni medio metro, podemos decir así, o 2 metros, por ejemplo. Entonces, existen este tipo de fracturas en jóvenes, existen fracturas en nuestros compañeros, ¿qué puede ser? Y aquí hay que utilizar materiales como cartón o materiales como madera, que ahorita vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, ¿fractura qué es? Pérdida de continuidad del hueso. Esguince, ¿ya? ¿Qué pasa con el esguince? Lesión a nivel de los ligamentos, ¿no es cierto? Y luxación, en pocas palabras, es la pérdida de uniformidad de la articulación. Ahora yo hago los movimientos de levantar mis manos, de levantar mi pierna, son movimientos normales, pero cuando hay luxación sale del encajonamiento, ¿ya? Y se ve un bulto también. Por eso hay que diferenciarlo. Los signos y síntomas va a depender, ¿está bien? Y también del lugar del trauma. Cuando yo hablo trauma es del accidente que tuvo el paciente, ¿ya? Por ejemplo, aquí, miren cómo está su brazo de esa persona a diferencia de su lado izquierdo o del derecho. Está torcido, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, puede hacerse un hematoma, puede hacerse lo que es un bulto, pero aquí algo interesante, pierde la continuidad del hueso. ¿Y esto qué puede llegar a ser? Una fractura, ¿no es cierto? Aquí hizo un movimiento brusco al poder caminar, al querer correr, y puede llegar a ser un esguince, ¿ya? Entonces lo vamos a analizar. Ahora sí, lo que me interesa, ¿qué hacer si ustedes encuentran a una persona, a un paciente, que tenga una fractura? Normalmente van a haber fracturas y esguince, como mencioné, y luxaciones. Pero en una fractura ustedes lo primero que deben hacer es hacer una continuidad, o sea, que continúe el hueso. O sea, ustedes no pueden doblar la pierna, no pueden doblar el brazo para que se enrecte bruscamente. Lo primero que deben hacer, por ejemplo, es buscar un cartón. Lo más fácil, un cartón, por ejemplo, colocarlo en el brazo y que al menos ya tenga la posibilidad de una continuidad. O sea, que no esté doblado a la forma, en lo posible, ¿no? Si ya se encuentra doblado, ustedes no pueden moverlo. Aquí, por ejemplo, hay ocasiones donde hay una fractura interna, ¿ya? Y no está doblado de la forma que está en el muñequito de acá, ¿ya? Entonces hay que ahí amarrar el cartón, doblar el cartón alrededor del brazo y utilizar cinta o utilizar el cinturón, utilizar lo que se pueda para poder envolverlo como en este caso, ¿ya? Y hacer poco movimiento. Ese movimiento poco ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si es una fractura interna, ustedes al querer moverlo mucho, ya puede lesionar vasos sanguíneos que están alrededor. Porque no solamente está el hueso ahí y ya está la piel, sino hay hueso, hay músculo y vasos sanguíneos. Entonces, estos huesitos que se rompen son como cristales. No sé si algún momento ustedes hayan visto el vidrio roto en el piso o en algún accidente. Es como si fueran fragmentitos así de vidrio, así imagínense, pero dentro de su cuerpo. Así es una fractura, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces vamos a hacer un diagnóstico presuntivo, vamos a hacer un control de la hemorragia, inmovilización de la zona afectada y traslado al hospital, ¿ya? En caso que ustedes no puedan hacer el traslado del paciente por la fractura, deben llamar a emergencias, deben llamar a un número de teléfono de algún centro de salud, a una ambulancia, ver la forma de que el paciente llegue a un lugar seguro donde se pueda hacer la atención necesaria. Y esto de aquí no es simples cosas, sino que ayuda bastante. Ustedes están cuidando de que esa fractura ya no lesione más vasos sanguíneos. Bueno, por ejemplo, ahora, si yo hablo por aquí no me habla de qué hacer, por ejemplo, en una luxación. La luxación, me encantaría si el día de mañana se puede enseñar qué hacer en una luxación, o sea, poder volver a la continuidad o a la forma adecuada que era ese hueso es bastante fácil. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con la salida de un hombro, del manguito rotador, por ejemplo, no sé si alguien conoce el manguito rotador, ya, o sea, de su húmero, por ejemplo, ¿no? La cabeza de su húmero se sale a veces del manguito rotador, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se coloca una botella debajo de la axila
y se hace una presión, ¿ya? De adelante hacia atrás para encajonarla, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos hacer? En la luxación es importante primero ver si realmente es una luxación o es una fractura. Normalmente cuando llega un paciente a un centro de salud, lo que uno hace es hacer una ecografía lo más antes posible o una radiografía, perdón, una radiografía, unos rayos X y poder ver si hay fractura o no hay fractura. ¿Ya? De ahí poder hacer el encajonamiento de la articulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, si es un trauma de un accidente y hubo una luxación, no sé, del manguito rotador con el húmero, ustedes no pueden volver a encajonarlo porque hay una fractura. Ustedes van a lesionar más. Pero si solamente existiera una luxación, ustedes tienen que volver a colocarlo en su lugar. ¿Ya? Las luxaciones son seguidas, no solamente en pacientes atletas, sino en cualquier otro tipo de persona. Les comento igual así una anécdota. Yo estaba, me acuerdo, en el micro yendo al hospital en la Villa 1 de Mayo. Y no, perdón, yo estaba en moto yendo a la Villa 1 de Mayo. Me paro en el semáforo, veo a una persona que estaba queriendo gritar, pero bastante roja de dolor. Era su esposa al lado y un niño. Y el niño me ve y como que hace así con las manitos, ¿no? Como que hola o venga aquí, digamos, porque yo estaba de blanco. Y me pareció raro, o sea, yo no me di cuenta de la persona. Luego su esposa me grita y me dice que necesita ayuda. Bueno, yo paro la moto, más adelante, claro, y vuelvo, y veo que hay una luxación. Y una luxación del húmero, ya con el manguito rotador. Y aquí me menciona él, por ejemplo, bajando del micro, estaba agarrando a su bebé en el brazo izquierdo, y el brazo derecho lo estaba agarrando la parte, ¿no?, para agarrarse del micro, y hace el micro frena de golpe, se le sale, podemos decir, el hueso bruscamente del lugar de la articulación y no puede volver a colocarlo. Entonces, si una luxación pasa más de 30 minutos, pasa más de una hora, ¿ya?, la articulación no vuelve a ser la misma, no tiene esa misma, ¿cómo decir? Se puede salir más adelante seguido. Entonces, si una persona, ustedes tienen y hay luxación, ¿ya?, porque la forma del hueso es diferente y tienen justamente dolor en esa zona, ustedes lo que tienen que hacer es acudir a su centro de salud o en caso que solamente fue una luxación por los síntomas y signos que es dolor justamente en esa parte de la articulación, no estoy hablando de la mitad del hueso, solamente en la articulación, ¿ya? Y si la persona dice que varias veces en otras oportunidades se le salió, ustedes deben poder volver a su lugar a este hueso. Porque si pasa más tiempo, más de media hora, más de una hora, más de 2 horas, la articulación se va a volver a salir, No llega a ser lo mismo, porque se empieza a endurar, podemos decir en palabras cortas, ¿no? Y más adelante es complicado para el paciente. Preguntas, dudas, consulta de esguince, luxación, fractura. Una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar una luxación si es de hueso o de articulación? Ya. La luxación siempre es en la articulación, ¿ya? ¿Por qué digo articulación? Porque la luxación es la salida del lugar de la articulación, de la zona. Por ejemplo, tu húmero se encaja, ¿no es cierto?, con lo que es tu antebrazo, ¿ya? ¿Y qué huesitos yo voy a encontrar en el brazo? A ver, ¿qué huesitos yo encuentro en el brazo? ¿Qué huesito es este? A ver, el que yo dije ahorita, es el húmero, ¿no es cierto? Este es el húmero. Ahora, ¿estos dos huesitos cuáles son? Estoy hablando de los miembros superiores. Radio y cúbito. Radio y cúbito. Radio y cúbito, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, hay una salida, ¿no es cierto?, del húmero con el radio y el cúbito. ¿Y aquí qué sucede? Está saliendo la articulación. ¿Y qué pasa? El brazo ya no tiene la misma formación. Si ustedes se tocan el codo, tóquense el codo y dóblenlo, doblen su codo. Es como si fuera una pirámide, ¿no es cierto? Tóquenlo, es como una pirámide, ¿ya? Entonces, aquí
ustedes lo vuelven a hacer flexión y miren cómo encaja, ¿ya? Tóquenlo, miren cómo encaja, se hace como una bolita, ya no es una pirámide. Ahora, en una luxación de esta zona articular, se va a salir, ¿ya? Estos dos huesitos, o se va a salir el húmero, pero no relativamente total, ¿ya? No total, porque hay músculos, como les digo, hay fibras ahí que los va a agarrar, en pocas palabras, y ustedes tienen que hacer una flexión del brazo para poder encajarlo. ¿Está bien? Y así van a poder detectarlo. Uno es la parte de la articulación. Si es justamente una articulación que ustedes ven que hay una deformidad, entonces es una luxación. Si ustedes ven que es a mitad del brazo, que hay una bola a mitad del brazo, o el antebrazo, ¿ya? O en la pierna, en el fémur, esa ya no es una luxación, esa ya es una fractura, porque no está en una parte de la articulación, ¿ya? ¿No es cierto que se ve epífisis, diáfisis? Diáfisis es el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, así uno puede diferenciar. ¿Alguna consulta, duda, aparte de esto? ¿Ninguna? Bueno, vamos a seguir entonces, chicos, para por una vez acabar, porque ya nos estamos pasando el tiempo. 4 quemaduras, ¿ya? Las quemaduras, ¿qué son? ¿Y cuáles pueden ser? ¿Ya? Pueden existir quemaduras corporales en la piel, en las mucosas, hasta incluso, por ejemplo, los músculos y los huesos. ¿Está bien? Porque existen de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo está conformada la piel pruna? Un epitelio plano estratificado, o un epitelio cilíndrico, o un epitelio, no sé, cúbico. ¿Alguien sabe qué epitelio tiene la piel? ¿La epidermis? ¿Qué epitelio tiene la epidermis? Epitelio plano. ¿Cuál? El simple estratificado. Ya epitelio simple, estratificado, queratinizado, ¿no es cierto? Queratinizado, porque tiene queratina, ¿no es cierto? De los queratinocitos. Bien, entonces las del primer grado, vamos a observar que pueden ser normalmente, por ejemplo, lo que nosotros decimos, lo que es una quemadura por el sol, ya, porque ustedes están bronceando ahí en el río Piraí, ¿ya? Entonces estamos viendo que va a causar dolor y enrojecimiento, ¿ya? Pero esto puede desaparecer con hidratación, ¿ya? Hasta en 3 días puede desaparecer, ¿ya? Y si es en varias partes del cuerpo, en varias regiones, pueden tardar días, pero no máximo de 10 días, ¿ya? Por eso dice, llega a recuperarse entre los 5 y 10 días. Y es demasiada vitamina B. El segundo grado ya no solamente me afecta lo que es la epidermis, ya me va a afectar lo que es la dermis, ¿ya? ¿Y qué es la dermis? Ahí yo voy a encontrar el tejido conectivo, ahí yo voy a encontrar, por ejemplo, parte de algunos vasos sanguíneos, ¿ya? Y va a lesionarme lo que es la lámina basal, va a lesionarme, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los folículos pilosos, ¿ya? Entonces, el segundo grado me va a afectar la epidermis y la dermis. No se olviden que la piel se divide epidermis, dermis, hipodermis, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aquí algo importante, son más profundas y me van a dejar cicatrices. Y no solamente cicatrices, al momento de una quemadura de segundo grado, yo voy a ver como unas vesículas llenas de líquido o unas bolsitas llenas de líquido. Estas bolsitas ustedes no pueden reventarlas, ¿ya? Normalmente he visto personas que tienen quemaduras, me ha llegado quemaduras de segundo grado en los niveles que estuve en algunas provincias o en el mismo centro de salud, que ni se lo imaginan, así les cuento uno. Me gusta contarles para que ustedes igual lleguen a preguntarme, porque me gustaría que me pregunten más. Era una persona que hacía pan. La cosa es que explotó una garrafa, se incendió, se quemó parte del 66% de su cuerpo, más bien es de segundo grado, era la mayoría.
¿Y qué hizo las personas que estaban alrededor? No sabían qué hacer, cómo estaba ese brazo, había líquido, estaba rojo, parecía medio hinchado, y le pusieron manteca. Le pusieron manteca en todo su cuerpo. Las personas le empezaron a sacar su ropa, pero le pusieron manteca, es increíble. Y ellos dijeron, no sabíamos más qué hacer, le pusieron manteca. Y en ese mismo momento, uno lo que primero debe saber es limpiar con toallas húmedas o colocar toallas húmedas en la lesión. Si ustedes colocan manteca o cualquier otro líquido, ya, por ejemplo, quemacurán pueden colocar, pero manteca, por ejemplo, o no sé, otro tipo de líquido no pueden colocar, chicos, porque ahí hay que hacer un lavado, y al hacer un lavado vamos a sacar tejido del mismo cuerpo y vamos a tener que hacerle doler al paciente, ¿ya? Ahorita les voy a mencionar, y el tercer grado, por ejemplo, ya me afecta lo que son ya a nivel del hueso hasta del músculo, ¿ya? Ya me afecta a todas las capas debajo de la piel. Bueno, la primera acción en quemadura, lo primero que ustedes tienen que hacer, uso de agua potable continua por 20 minutos. Aquí, por ejemplo, no me habla de reacciones tóxicas, o si ustedes, por ejemplo, huelen o gasolina o diésel y se colocan bastante tiempo en una zona del lugar, ¿ya? O sea, algo tóxico, ustedes lo primero que tienen que hacer es 1 hora en un lugar donde esté chorreando. Por eso, miren, aquí le está chorreando. No está colocando en una bandeja la agua y lo deja ahí, está chorreando continuamente, ¿ya? Continuo, por eso dice de forma continua. No pueden poner un balde y colocar su brazo quemado ahí. No, para nada. Ustedes deben hacer que chorree, que caiga el agua, ¿ya? Al menos por unos 20 minutos en quemadura y más de 1 hora si es algo tóxico, ¿ya? No remover las prendas adheridas, como les dije. No deben removerlas aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas prendas se prenden a la piel y al querer sacarla están desprendiendo. Lo que hacemos en el hospital o en el centro de salud es con bastante cuidado y cortar por lugares necesarios para poder quitar esa vestimenta, ¿ya? Y lo tercero, trasladar a un centro de salud para su evaluación y tratamiento definitivo. Si ustedes tienen quemacurán en donde estén o tienen agua potable en manguera, lo primero que tienen que hacer es lo que uno tiene, ¿no? A mano, cerca. Agua, chorro continuo, ¿ya? De ahí poder llevarlo al centro de salud. Ustedes no pueden detener a la persona en su domicilio, ¿ya? Porque eso afectaría para ver y evaluar qué tipo de grado de quemadura es. ¿Está bien? Si ustedes tienen quemacurán, pueden colocarle a su paciente un quemadura, pueden colocar alrededor, pero utilizando al menos unos guantes o lavándose bien las manos, colocarle el quemacurán. Porque ustedes al querer hacer todo rápido y sus manos sucias, pueden hasta contaminar la herida, porque puede haber lesiones no solamente de primer, segundo o hasta el tercer grado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Ya? ¿Dudas, consultas en quemaduras? El quemacurán, bueno, puede servir hasta la quemadura en segundo grado, si no me equivoco, ¿no? Porque en tercer grado ya es un caso excepcional, ya que se debe trasladar con urgencia, ¿cierto? Exactamente. En tercer grado, cuando hablamos de que lesiona no solamente ya músculo y hueso, aquí vamos a encontrar no solamente ver estructuras anatómicas, entonces aquí puede haber hasta una hemorragia, aquí puede haber hasta el paciente pueda llegar a desplomarse, desmayarse. En el tercer grado es inmediatamente llevar a un hospital, ¿ya? Los centros de salud acuden a los de primer y segundo grado de quemadura, pero si existiera un tercer grado, hasta incluso si existiera más del 60, 50 o 40% del cuerpo, se deriva a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel, ¿ya? Y se lleva a cirugía, no es llevarlo a medicina general o otro lugar, se lleva a cirugía para poder sacarle estructuras de textiles que a veces se entran a la herida y ahí ya es otro temita, ¿no? Pero se va sacando como si fuera un cepillo de fierrito y se va sacando así, se va sacando. Ya, entonces el quemacurán lo pueden utilizar en lo que es segundo grado o primer grado, ¿ya? Pero
Si ustedes no tienen el Gemacuram, pueden utilizar agua en primer grado, por ejemplo, y chorrearlo ahí. ¿Ya? Continuo, continuo. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Las quemaduras entonces son hasta tercero, no de cuarto grado. Estaba recordando de eso. Ese es uno. Y dos, me hizo recordar su anécdota, a que generalmente nuestros familiares de antes, digamos, nos ponían colino cuando nos quemábamos. Ah, sí, también el colino no llegaría a curar, podemos decir, la zona, pero sí, antes uno cuando está, yo los entiendo a veces a los familiares, yo los entiendo a los familiares, a las personas. Yo me imagino, yo siempre digo, el paciente que está al frente mío, hay que atenderlo como si fuera tu padre, tu madre. ¿Cómo te gustaría que atiendan a tus padres, a tu madre? Entonces, esa misma hay que atenderlo. Entonces, uno a veces se llega a desesperar, ¿no? Y puede utilizar de todo para querer ayudar, pero en realidad, en vez de ayudar, puede perjudicar, ¿no? Al momento de interactuar ya para poder ayudarlo. Entonces, uno, antes de hacer las cosas, hay que pensar, hay que no llegar a actuar rápido, o sea, por bruscamente, podemos decir, o no tener conocimientos. Por eso son estas clases, para que ustedes tengan conocimiento y poder en esa manera utilizarlo. Si ustedes ven un accidente o ven, por ejemplo, que se incendia y le quieren colocar, no sé, hasta gasolina en la herida, porque he visto personas que colocan de todo, ustedes tienen que parar, ya tienen los conocimientos, deben poder apoyar ese conocimiento de esas personas porque en realidad van a hacerse más daño, ¿ya? Y sí, hay... La persona va a colocar sus manos alrededor de su cuello, la piel de su rostro ya no va a ser una piel rosada, va a ser una piel azulada, hasta medio violeta. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción y está perdiendo lo que es el oxígeno que está llegando a diferentes partes de su cuerpo, exclusivamente esa zona, ¿ya? Y también dificultad para hablar, también va a faltar la respiración, hasta incluso puede llegar a desmayarse, ¿ya? Por ejemplo, un atragantamiento por algún pedazo de alimento o algún material extraño. Es importante reconocerlo. Entonces hay dos maneras, ¿ya? La de golpe en la espalda, que normalmente uno observa, ¿ya? O la maniobra de Helmich. Esta maniobra es importante porque se utiliza en la mayoría, ¿ya? Así una persona, por ejemplo, que tiene un cuerpo extraño a nivel de la garganta, o la tráquea, perdón, la tráquea, y aquí esa persona no puede llegar a respirar adecuadamente. Pone sus manos alrededor de su cuello, hasta incluso puede levantar las manos en sinónimo de auxilio, y ustedes lo primero que tienen que hacer es colocar sus manos alrededor, ¿ya? Debajito, ¿ya? Del esternón, perdón, primero el esternón lo vamos a dividir en tres, ¿ya? El cuerpo del esternón, que está, el manubrio del esternón, perdón, el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón, ¿ya? Y la sífisis y la apéndice sifoide, ¿ya? Entonces, esta sifoide de aquí, hay como si fuera un triangulito, ¿ya? Si ustedes ven, tocan su esternón y llegan hasta abajo, ya hay como una partecita de un hueco, ¿no es cierto? Porque está duro, 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 llega a un huequito. Ahí es el lugar donde ustedes tienen que hacer la maniobra. ¿Y cómo debe ser la colocación de la mano? Debe ser con un puño, ya la mano dominante, un puño, pero sobresaliendo su dedo pulgar, podemos hacer así, el pulgar como si fuera un triángulo. Me gustaría mostrarlo aquí, no, creo que no se ve, es como si fuera un triángulo, ya, este dedito aquí, lo cierran la mano y como un triángulo lo dejan acá, ya, un triangulito y aquí cerrados los dedos. Lo encajan ahí en ese espacio debajo del esternón y con la otra mano lo cubren de esta manera, ya,
ustedes deben estar en una posición, una pierna en medio, ya, de su paciente, en medio, ya. Tienen que abrirle sus piernitas a su paciente y en medio su pierna y otra pierna atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces esa paciente puede desplomarse, desmayarse, caerse, y si ustedes están con las piernas abiertas como la paciente, ustedes se caen con la paciente, ¿ya? Entonces, de esta manera, ustedes deben hacer compresiones fuertes, ¿ya? Fuertes, pero en forma de cuchara. Cuando ustedes comen, por ejemplo, como la cuchara, ustedes van para abajo, hacen como un círculo y llegan a su boca, ¿no es cierto? De esa misma manera, como si fuera un círculo, ¿ya? De esta manera, zoom, ¿ya? Como un círculo. Bueno, de esta manera ustedes pueden utilizar la maniobra de Helmholtz. Ahora, las maniobras pueden ser no solamente hacia otra persona, ustedes mismos pueden utilizar la misma maniobra, pero ahora, por ejemplo, enfocada en una silla, pueden ponerse la misma maniobra, pero en una silla, si ustedes llegan a atragantarse, colocar esto lo mismo, pero imagínense en una silla, ¿ya? Y hacerse presión en ustedes mismos, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si una persona obesa? ¿Qué pasa si una persona muy delgada? Hay que tener mucho cuidado con el tipo de paciente. Si es una persona obesa, simplemente con el hecho de que si es más grande que vos te puedas desplomar, siempre hay que ayudarse si existe otra persona para poder tener esa atención, ¿ya? Por eso dice siempre, siempre cuidando uno la integridad. Pero en estas maniobras es importante rescatar, ¿ya? Que ustedes hasta incluso pueden utilizarlo de diferentes maneras, ya sea en golpe de espalda o la maniobra de Helmholtz. Yo creo que mañana ya se le va a explicar. En una persona obesa hay que hacer mayor presión y bastante cuidado por el tema si se llega a desplomar o sea, a desmayar. Una persona bastante alta, me imagino que hay personas que miden menos de 1,60 y les toca, no sé, una persona que mide 1,80, por ejemplo. Entonces, ahí hay que modificar la maniobra hasta incluso poder arrodillarlo y ustedes hacer la maniobra. Ya uno puede utilizar la maniobra de Helmholtz en cualquier persona. No hay algo que ustedes no puedan utilizar en alguna persona, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Consultas, dudas? ¿Hay alguna recomendación más a tomar? Porque al menos he visto en series, no sé si pasará en la vida real, de que dice que puede llegar a haber como que fracturas si es que se ejerce mucha presión haciendo esta maniobra. Sí, justamente lo que les mencionaba, el tipo de persona, si es obesa o es muy delgada, si la persona, si ustedes, por ejemplo, son más bultosos, la presión que ustedes deben hacerla debe ser al menos de unos 3 centímetros, ¿ya? Unos 3 centímetros. Y el golpe no es como si fuera un puñete, es como les digo, de círculo. Es de círculo, ¿ya? O sea que ustedes están estimulando a que el mismo esófago o la misma tráquea haya una compresión y lo expulse a lo fuerte, ¿ya? Una compresión. Entonces, eso es lo que ayuda a tirarlo. No es que ustedes están presionando a lo ligero. Por eso se hace en cuchara. No se hace como golpe. Se hace como si fuera una cuchara, como un círculo. Me gustaría mostrarles, pero es como un círculo que se tiene que realizar, ¿ya? Y como les digo, tener bastante cuidado con los pacientes. Imagínense que sea un niño o un bebé, pueden utilizar la maniobra, pero teniendo en cuenta que ya no van a ser de 5 centímetros o de 3 centímetros, tiene que ser de menor, ¿ya? Y si ustedes ya no tienen la posibilidad de ir a un centro de salud y son los únicos que tienen el conocimiento, poder llevarlo a cabo, pero teniendo en cuenta y viendo al paciente en cada momento si ya logra respirar adecuadamente o botó parte del cuerpo extraño. ¿Está bien? Bueno, ahora el RCP creo es el último tema. Me gustaría hablar de la epilepsia igual, pero vamos a ver si da tiempo, ya me estoy comiendo mucho tiempo. Bueno, el RCP o RCP de calidad, esto por ejemplo es del BLS, ¿ya? ¿Cuáles son? Que tiene 6 pilares fundamentales, uno que es intrahospitalario y uno que es extrahospitalario.
El extra hospitalario primero lleva lo que es, por ejemplo, miren un teléfono, aquí hay 2 manitos, hay un corazón, hay una ambulancia, hay una persona con su frecuencia cardíaca, temperatura y otra persona abrazándolo. Entonces vamos a desenglobarlo, ¿ya? Aquí lo primero que ustedes tienen que hacer es activar una respuesta de emergencia. Aquí digo una respuesta de emergencia. Veo una persona desplomada, en este caso, por ejemplo, pierde la conciencia, no respira, no hay frecuencia cardíaca, no veo pulso. Debo primero hacer un llamado de emergencia, hago el RCP inmediatamente, ¿ya? ¿Y cómo hago el RCP? Son 5 ciclos, ¿ya? Sin parar. ¿Está bien? En estos 5 ciclos vamos a englobarlo el primer ciclo, 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Está bien? ¿Y cómo es la posición que uno debe realizarla? El paciente está echado en una posición, en un plano. Sus piernas, ustedes están casi al lado de la víctima, ya al lado, por ejemplo, decirle al lado derecho, y ustedes mantienen lo que es su espalda no doblada, no encajonada, no como una bola, podemos decir así, o enjorobado, no, la mantienen recta, ya, recta. ¿Y por qué recta? Porque todo ese peso necesita ir a la compresión, ya, para poder llegar. Si ustedes están doblados, la compresión no va a llegar a ser efectiva. Por eso decimos RCP de calidad, ya, porque necesitamos salvar al paciente. Entonces, vamos a utilizar nuestro peso para poder hacer los RCP. ¿Está bien? ¿Y cómo debo realizar las compresiones? ¿Ya? Las compresiones tienen que llegar a ser de hasta 5 centímetros, 3 centímetros puede llegar a realizarse. Si es una persona adulta, hasta 5 centímetros, o es una persona un menor de edad, puede ser 3 centímetros. Ahora un neonato, no utilizamos nosotros los brazos, lo vamos a aplastar, utilizamos la parte de la yema de los dedos, ¿ya? La yema de los dedos se utiliza en un bebé. Entonces el RCP se utiliza en cualquier edad. Y es importante saber que cómo está la parte de las manos, ¿ya? Miren, hay una mano que está abierta y una mano que está como cerrada. Entonces la mano dominante la colocamos debajo, o si no, si somos izquierdistas, al revés, ¿no es cierto? O sea, si tenemos la otra forma de escribir, como ustedes se sientan cómodos, porque el RCP cansa bastante. Yo me acuerdo que hice una compresión a una paciente y por 15 minutos, yo no duré 15 minutos, hice intercambiamos con una compañera, porque hacer RCP es difícil, es bastante difícil, no es fácil, ¿ya? Entonces lo primero que tienen que hacer es visualizar a su paciente, ver una zona segura, ya que no haya algo que los pueda lastimar. Está inconsciente, ustedes ponen su teléfono, el vidrio, en su nariz. Si se permea, o sea, si se pone húmedo, está respirando. Si no, no está respirando. Miden el pulso carotidio o miden el pulso a nivel de las muñecas. Y por eso dijimos en la primera parte, decía de los pulsos, no hay pulso, iniciamos RCP. Puede haber RCP que haya respiración, pero que no haya pulso, hay que hacer RCP, ¿ya? Puede existir que la persona esté respirando, pero que no haya pulso, su corazón no esté llegando a esas compresiones dentro para poder estimular el sistema sanguíneo, ¿ya? Bueno, iniciamos compresiones, dijimos son 5 ciclos, ¿ya? O sea, 30 compresiones por 5, ahí vamos calculando, y 2 ventilaciones en cada ciclo, ¿ya? Si ustedes tienen otra persona, se pone alrededor de la cabeza, aquí sus piernas vendrían, y arriba la respiración con un embudo, y si la persona no tiene un embudo, ya que es como un motorcito chiquitito que mete aire, ustedes deberían estar al lado y hacer respiración. Ustedes hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? No es rápido, no es no. 1, 2, 3, ¿ya? Me gustaría mostrarles una canción, pero
creo que no la tengo. De todos modos, yo se los voy a pasar para que logren escuchar, pero no es rápido ni es lento. Lleva un ritmo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Así, van contando. Siempre ustedes cuentan fuerte, no lo hacen callado, ¿ya? Y luego dicen ventilación y ya ventilan al paciente. Hay diferentes maneras de ventilar, un embudo con su propia boca. Si ustedes lo ventilan entonces con su propia boca, hay que taparle la nariz. Ustedes inspiran todo el aire y lo hacen pasar por su boca del paciente, ¿ya? ¿Por qué va a pasar adecuadamente? Porque están tapando las fosas nasales. Si ustedes no tapan las fosas nasales, se va a ir por ahí. Tiene que tapar las fosas nasales y su tórax se va a elevar, ¿ya? Está adecuado entonces que está llegando a pulmón. ¿Dudas, consultas de RCP? Para un bebé, ¿cuántos dedos se necesitaría para hacer eso de ahí? ¿Y para un niño es toda la mano o parte? Ya, para un bebé son 2 deditos, ¿ya? Tu dedo índice y el dedo del medio, y haces una presión de al menos 1,5 centímetros, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado al poder utilizarlo. Si es un neonato, si hablamos en la realidad, muy poco, casi nulo le va a parecer un neonato que tenga un paro respiratorio. Casi nulo. Más que todo va a encontrar atragantamiento o obstrucción de vía aérea. Ahí sí va a encontrar. Hasta niños o bebés. Pero un paro respiratorio no va a encontrar. Tiene que tener mucho cuidado con los niños. Perdón, con los bebés. Ahora, un niño, la forma de hacer la compresión tiene que ser menor a 5 centímetros, mucho menor, ¿ya? Porque ustedes hasta pueden fracturar las costillas. Hay que tener bastante cuidado. Si es una persona adulta, está en lo necesario y ustedes pueden utilizar su peso adecuado. Peor si es una persona obesa. Ahí tienen que hacer una compresión mayor todavía, porque hay grasa alrededor. Que si ustedes hacen, por ejemplo, de 4 centímetros de compresión, no va a ser lo adecuado porque hay grasa, hay bastante grasa. Hay que hacer mayor compresión. ¿Ya? ¿Otra duda, consulta? ¿En qué parte se pone, o sea, las manos para hacer la compresión? Ah, bien, correcto. Muy buena pregunta. Ustedes localizan lo que es su tetilla, ¿ya? Su tetilla, ¿no es cierto? Ahí localizan su tetilla. Y en esa tetilla, ustedes pueden palpar. Hay unos espacios costales, nosotros decimos los espacios de las costillas. Y la parte de su... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hay una mano por acá? Aquí. La parte de su palma, esta parte de aquí, tiene que encajar bastante cerca de su esternón, ¿ya? De su esternón. Y la palma total de la mano envuelve a la parte de su teta, en pocas palabras, o tetilla de su mama, ¿ya? Entonces ahí es la presión. Tampoco lo van a hacer a mitad del esternón, es ahí entre la tetilla y el esternón. ¿Está bien? Ahí es la localización más adecuada. ¿Ya? Otras personas utilizan el espacio de Lois, que es del manubrio del esternón. Aquí lo tengo. Del manubrio, este es el espacio de Lois, aquí está el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. ¿Ya? Entonces, del manubrio bajan lo que son 2 costillas intercostales y se localiza el corazón. Entonces, ahí lo localizamos y hacemos las compresiones. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Ninguna? ¿A qué se refiere con 2 ventilaciones? Ya son la metida de aire. Cuando vos respirás, la frecuencia respiratoria normal, ¿cuánto es? Es de 16 a 20 respiraciones por minuto. ¿Ya? Eso es lo que ustedes respiran. De 16 a 20 veces respiran por minuto. ¿Ya? Entonces dice 2 ventilaciones. Entonces vos vas a meter 2 respiraciones dentro del primer ciclo. ¿Ya? 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Ya?
A eso significa. No sé si me lograron entender. Sí, gracias. Ya, perfecto. La frecuencia cardíaca normal de un paciente, por ejemplo, para que tengan conocimiento, es entre 60 latidos por minuto a 100 latidos por minuto. ¿Ya? Debajo de los 60 latidos por minuto es bradicardia y arriba de los 100 latidos por minuto es taquicardia. ¿Está bien? El traslado del paciente y tipos de traslado manual, esto ya va a depender ya cuando es una persona paramédico, pero el traslado manual es el que me interesa. Si ustedes tienen una persona ya, por ejemplo, me ha tocado estos casos. Tuve un amigo que una vez se emborrachó demasiado, no podía caminar. Yo creo que ustedes igual han estado así y no pueden caminar, está desorientado y ustedes no pueden dejarlo a su amigo, porque cuando uno tiene un amigo, el amigo no te va a dejar solo, el amigo te va a ayudar. Entonces aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de llevarlo. Uno, llevarlo entre los brazos y alzarlo. Y otra forma donde cuando el paciente es más pesado, volvemos una mano al hombro, otra mano lo colocamos al otro alrededor y lo estiramos de abajo, subiéndolo para arriba. No como un cangurito, así no, sino en forma recta, ¿ya? Bueno, no me logro explicar bien en teoría, pero mañana yo creo que ya lo vamos a ver. Si da tiempo se va a explicar, porque son demasiados temas. No sé cómo le vamos a hacer de explicarlos todos, ¿ya? Pero existen diferentes maneras de llevarlo. Cuando es obeso, es llevarlo por la espalda, sí o sí, o si tienen otro compañero, si es bastante más pesado, entre los dos. En ambos hombros, sus brazos, y alzarlo. Siempre ustedes tienen que ser el líder. ¿A qué me refiero el líder? Ustedes no pueden, ya alcémoslo, ustedes mismos se van a lesionar. Ustedes tienen que, por ejemplo, miren acá, ¿qué está haciendo? Está yendo hasta el fondo, no está agarrándolo y lo alzo. Está yendo hasta el fondo y lo alza. Porque si ustedes alzan hacia lo brusco, ustedes mismos se pueden lesionar. Ya pueden dañarse. Hay que tener mucho cuidado con el peso igual. ¿Ya? Bueno, antes de acabar, no habla aquí de la epilepsia, pero les voy a explicar un poquito. Me encantaría prender mi cámara, pero mi internet se me va. Cuando ustedes tengan una persona con epilepsia, y esto me pasó en una fiesta que hace la universidad, yo estaba con mucho entusiasmo y yo no pensé que hubiera sucedido. Cuando veo a una persona que se desploma y la gente no sabe qué hacer, piensa que se tiró al piso o algo por el estilo, pero empieza a moverse, o sea, empieza a agitarse las manos, la parte de sus piernas, ¿ya? Y al agitarse, llega a golpearse un poco la cabeza. En esos casos, en una epilepsia, ustedes no pueden agarrar de los brazos ni de las piernas, ¿ya? No lo hagan. Ustedes están dañándolo. Ustedes están, podemos decir, paralizando aquello que tiene que ser normal. Muchas veces las personas toman algún medicamento o no lo toman a veces o nacen así, pero es normal que les pase porque no están tomando el medicamento. Pero si es una persona que nunca le ha pasado, usted tampoco pueden agarrarlo. Nunca agarre a una persona que está en una crisis epiléptica y sostenerlo fuerte. No lo hagan. No lo levanten. Dejen que termine de hacer la crisis epiléptica, pero antes, si ustedes ven que está haciendo la crisis epiléptica, pongan 2 almohadas debajo de su cabecita o coloquen incluso ropa o algo debajo de su cabecita, ¿ya? Debajo de su cabecita y que termine la crisis epiléptica. Pero tienen que cronometrar cuánto tiempo va con la crisis. Va a 30 segundos, va a 1 minuto, va más de 2 minutos y ya retirarlo porque él ya va a mejorar y no le den agua tampoco, no le den líquido, porque es como ustedes despertar de un sueño pesado, ustedes están mareados, ustedes no saben qué está pasando alrededor, ¿ya? Entonces, no dar alimentos, no dar líquido, cubrir zona que se puede lesionar, que es la cabeza, y no agarrar de los brazos en la crisis epiléptica. Con simplemente hacer eso, ustedes están salvando una vida. 1, no está lesionando su cabeza, y 2, no están alterando lo que está pasando con el paciente, ¿ya? Súper sencillo es hacerlo en una crisis epiléptica, pero muchas veces nosotros tenemos ese temor de que lo estamos haciendo mal,
o nos podemos equivocar, pero en realidad, si tengo el conocimiento que está en esta clase, ustedes pueden salvar una vida. Porque recuerden, esa persona puede ser su padre, que ustedes no estén y esté otra persona y no lo haga. Entonces, siempre a sus pacientes trátenlos como si fueran sus propios familiares, sus propios madre o padre, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Una pregunta. He escuchado algo por ahí de que evitar que la persona que está pasando por la epilepsia se muerda la lengua. No sé si es algo referido o tiene referencia o hay de importancia ahí algo. Ya. Primero es que si ustedes van a ver que la persona está en una crisis epiléptica, no metan la mano. En caso de que la persona tenga un bolo, tenga un cuerpo extraño dentro de la cavidad, ustedes tienen que hacer una maniobra, pucha, no puedo hacerla acá, pero es levantar la parte de la frente para atrás y elevar la mandíbula y agarrar con... A ver, voy a tratar de prender mi cámara, a ver. Si se me va el internet, me avisan, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Acá. No, creo que no me deja. No, ya, ahora sí. Es agarrar así, ¿ya? Así colocan sus dedos, ya les dije, levantan la frente, bajan la mandíbula y lo meten y hacen este movimiento. ¿Ya? Hacen este movimiento. No lento, rápido, de sacarlo. Porque si ustedes lo dejan ahí, al hacer una crisis epiléptica, o hasta incluso si la persona está mareada, te va a morder los dedos y te va a lesionar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué cruzado? Porque cuando ustedes lo meten a la cabeza, imagínense que lo muerden. Ya los muerde usted, al hacer un doble, lo desdoblan y lo retiran. ¿Ya? O sea, si ustedes lo meten así, los va a morder y no lo va a soltar. Pero si ustedes lo ponen doblado, lo llegan a morder, desdoblan y retiran. ¿Ya? Entonces, por eso hacemos este movimiento. ¿Ya? Pero en caso de que haya ese cuerpo extraño, la persona no se va a atragantar por su propia lengua si está con una almohada tirada. Es como que ustedes me digan, estoy durmiendo y me atraganto con mi lengua, por ejemplo. No se van a atragantar por su lengua. Ya, porque ustedes duermen echados, ¿no es cierto? Algo interesante, antes que me vaya, y esto mañana igual se va a avanzar, a mí me hicieron acuerdo. Ya es lo último, chicos, es lo último. No sé cuántos sobrevivientes hay aquí. Aquí adelante está. La situación segura. Esta es la posición segura. Esto de acá. Por ejemplo, si una persona borracha, si una persona desmayada, desplomada, respira, tiene pulso, pero está vomitando, hay que hacer la posición segura. ¿Ya? La persona está echada, colocamos el brazo, podemos decir, puede ser del lado izquierdo o derecho, el que mejor nos convenga en el lugar que nosotros estemos. Nos colocamos en la parte lateral, ¿ya? Doblamos su bracito izquierdo, por ejemplo, este es el izquierdo, como si fuera un triángulo, de esta manera, ¿ya? Y el brazo derecho lo agarramos y lo envolvemos que pase por el cachete del lado izquierdo, ¿ya? De esta manera. La pierna derecha, la pierna izquierda está recta, mira, está recta. La pierna derecha la estiramos como un triángulo y hacemos que caiga al piso. ¿Y qué va a hacer esto? Que la persona no se atragante con su propio vómito, ¿ya? Pero siempre ustedes deben ver, respira, tiene pulso, tiene algún cuerpo extraño en la cavidad, ¿está bien? Deben analizarlo. Bueno, me encantó poder estar presente. Espero que les haya gustado la clase. No sé si tienen alguna duda, consulta última. Y bueno, vamos a esperar el día de mañana que puedan asistir porque es un tema que ustedes deben tener conocimiento. Los primeros auxilios, chicos, no es para área de salud, es para todos. Los primeros auxilios deben saberlos todos. Bueno, que Dios me los bendiga. Agradecer al equipo de Catálisis y a la Facultad de Bioquímica y Farmacia
Y bueno, cualquier consulta a disponibilidad de ustedes, ¿ya? Dios me lo bendiga, chicos. Si ustedes van al Hospital Bajío del Oriente, bienvenidos, me avisan nomás y los recibo. Bueno, hasta luego, chicos. Dios me los bendiga. Gracias, Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias.